Muy buenos días, Rodolfo Santangelo. Jorge Fontevica te saluda, gracias en un feriado por darnos tu tiempo y queremos aprovecharlo con intensidad y que nos hagas un balance de los 100 días que lleva este gobierno y su economía y cómo imaginas que serán los próximos 100 días. Jorge, buen día, ¿cómo andás? Un gusto para mí. Muy bueno empezar la mañana con un concierto brandeburgués. Así que, bueno, está terminando marzo, los 100 días. Creo que en su momento lo habíamos hablado. Una primera etapa de emergencia, que es como ir al dentista para que te saquen una muela sin anestesia, ¿no? Un drástico programa, un sobreajuste fiscal, cambiario, monetario, un sobreajuste monetario que el macroeconómico que el presidente decidió implementar como si quisiera todas las malas noticias de entrada. Y aunque no había una fecha difusa, aunque había una fecha difusa, no había una fecha límite, no hay un día D, no es que hay un día D donde empieza una nueva etapa, nosotros imaginábamos que marzo terminaba esa etapa de emergencia, donde ni fracasó y volvemos al 10 de diciembre para empezar de nuevo, por ejemplo, si hubiera habido una devaluación, ese hubiera sido el caso, ni ya estamos en el éxito de la estabilización y estamos al 2% mensual, como fueron el plan austral, el plan real, el plan de convertibilidad. Creo que viene una etapa de transición, serán otros 100 días, otros 4 meses, será el invierno, donde creo que se van a seguir acomodando algunos melones en el camión y donde obviamente hay desafíos políticos de gobernabilidad, porque el presidente lanzó este programa del Pacto de Mayo en Córdoba el 25 de mayo, que requiere un mínimo de gobernabilidad con la ley base, con el pacto fiscal, con el DNU, y necesita claramente que la tasa de inflación se ubique en un dígito alto, pero un dígito al fin. Obviamente esto tuvo resultados rápidos en algunas áreas, por ejemplo, se acumularon reservas, se tiene superávit fiscal, y resultados muy duros en otras áreas como la recesión, la caída de los ingresos reales de la gente. Entonces ha sido una etapa durísima, de emergencia, muy brava, la paciencia social de la gente está bien hasta ahora, y bueno, la segunda etapa va a ser clave que empiece a haber un poquito más de horizonte, de gobernabilidad, de diálogo, de consenso, porque esta ha sido una etapa muy turbulenta, ¿no? Aunque sea una pregunta muy esquemática, ¿qué nota le pondrías del 1 al 10 estos primeros 100 días? A mí me cuestan tanto esas cosas, porque, qué sé yo, viste, no, hay que tener en cuenta regular, el bueno, contexto. malo. No lo sé. Yo creo que, a ver, yo le pondría la nota de acuerdo a lo esperado, a un gobierno que 90 días atrás poca gente creía que iba a ganar, un gobierno que tuvo esa particularidad de tener mucho apoyo popular y muy poco apoyo institucional, que incluso estaba bastante improvisado en su armado, porque, qué sé yo, imagino que Milei y Caputo se conocieron 60 días antes de empezar el programa, así que acá estaba muy improvisado, muy poco preparado, y un gobierno que claramente, te repito, decidió todas las malas noticias de entrada, ¿no? La recesión, la caída del ingreso, el sobreajuste. Entonces, no estoy eludiendo tu pregunta, pero me gustaría que esa nota venga dentro de más tiempo. O sea, estamos recién en el primer round, en los primeros 15 minutos del partido. Algunas de las cosas que se están haciendo eran necesarias. Se hicieron de una manera muy rústica. Voy a usar las palabras del señor del fondo, que la verdad que dice lo mismo, cuantitativamente muy poderoso, cualitativamente muy rústico. ¿Había otra alternativa? Yo creo que sí, probablemente con otro esquema político. Pero bueno, así se decidió empezar, y obviamente esto es una maratón de 4 años, no una carrera de 100 metros de 4 meses. Si no me equivoco, más allá de qué nota puntual, en líneas generales, lo ves, satisface tus expectativas, para decirlo de alguna manera. No es peor de lo que esperabas, o mejor de lo que esperabas. No, yo te diría, a ver, cuando nos sacamos el ropaje de la política y volvimos a nuestra tarea de analista, yo dejo los juicios de valor para el que me escucha, yo hago el diagnóstico crudo, y está funcionando dentro de lo esperado, no te digo ni mejor ni peor, está funcionando dentro de lo esperado. Te repito, un análisis muy salvaje, muy rústico, poco preparado, con sobreajuste, doloroso, pero bueno, es lo que el presidente decidió dado su andamiaje institucional, su poca representatividad institucional que tenía.
No digo ni mejor ni peor, está dentro Entiendo. de lo esperado. Ahora, Rodolfo, cuando vos decís se podría haber hecho de otra manera, hay un punto en el que claramente ustedes lo hubieran hecho de otra manera que tiene que ver con un punto que uno podría simplificar en el dólar, en el mercado cambiario. Que el dólar hoy cueste lo mismo que costaba en diciembre, después de haber tenido esta cantidad de inflación que tuvimos, demuestra que hubo una devaluación exagerada cuyo objetivo casualmente era que agregar inflación a la inflación alta que teníamos para generar inflación. Eso lo supimos en su momento. Hubo un sobreajuste cambiario inicial que buscó acumular reservas y licuar, la licuación inflacionaria como mecanismo adrede, como mecanismo a propósito, para bajar el gasto público, bajar el salario real, bajar la cantidad de pesos en la economía, un dato no menor. Han pasado 4 meses, tenemos prácticamente el mismo tipo de cambio, entonces empieza a haber olor a atraso cambiario. Yo te diría, no es que la foto de hoy es grotescamente atraso cambiario, pero si seguimos 3-4 meses así, va a haber un tipo de cambio inadecuado. Entonces, por eso digo, primera etapa, segunda etapa. Si la segunda etapa se pretende que sea idéntica a la primera, vamos a tener problemas. Porque acá lo importante es el horizonte de largo plazo. Si se enamoran de los instrumentos elegidos, del crawling peg, de la licuación inflacionaria y de este tipo de cosas, que está dando los resultados esperados, ni mejores ni peores, en 4 meses tenemos problemas. Ahora, es lo que hoy todavía no se ve, el empalme. Es cierto, viene la soja, que es un poco el mejor momento, pero con la soja sola no alcanza. Entonces, la ley bases va a ser importante, a ver cómo se negocia, qué sale en esta negociación semi-extorsiva que tenemos entre gobierno nacional y gobernadores. Entonces, falta el empalme, falta saber cómo es abril, mayo, junio, julio, en política y en economía. Rodolfo, aquí Fernando Meaños quiere sumarse a las preguntas. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. En ese diagnóstico crudo que nos ofreces, te quiero preguntar por 2 cosas puntuales. Uno, ¿qué pasa hoy con el dólar? ¿Cuánto le queda a lo que ya ganó con la devaluación de diciembre? Y 2, ¿qué pasa con los pasivos remunerados del Banco Central? Digamos, ¿cuánto hizo la licuadora y cuánto queda por delante? Al tipo de cambio, lo que te decía recién, ya estamos entrando en alerta amarilla. El tipo de cambio en 8.50 más las cositas que hay de impuesto país y de blend, de que el exportador puede vender 20% en nuestro mercado, empieza a ponerse en alerta amarilla. Vamos a tener un comportamiento claro a partir de abril-mayo, que es qué hace el productor de soja. El productor de soja va a tener una muy buena cosecha por las cuestiones climáticas y tiene precios internacionales regulares. Entonces, si el productor agropecuario vende, este programa gana oxígeno. Si se demora, y bueno, empieza la luz amarilla a titilar más fuerte. Los pasivos remunerados están dentro del mismo esquema, se han licuado. O sea, la mejora del balance del Banco Central es la licuación de los agregados monetarios. Hoy tenemos una cantidad de pesos en la economía mínima histórica desde la hiperinflación. Nunca hubo tan pocos pesos en términos reales. A ver, pregunta, ¿qué es un objetivo deseado para poder ir camino a esa pseudo-dolarización, competencia de monedas? ¿O es un punto de partida inicial para después recomponer la confianza y que el peso resucite? Entonces, ahí hay un tema donde la política económica por ahora sigue siendo muy confusa. La licuación ha jugado un rol, la licuación ha jugado un rol central en todo esto. Por eso lo llamé el dentista que no te pone anestesia. Ahora bien, en ese plano tu diagnóstico se compone, decías, estamos en el empalme, pero todavía no sabemos bien en el empalme con qué. Es decir, el plan de estabilización, el plan posterior a este plan de shock que tuvo Milei en los primeros 100 días, todavía no se conoce. No, el plan de estabilización todavía no se conoce, quizás no venga, quizás para remontarnos en las comparaciones históricas,
esto no tenga un parecido ni al plan de convertibilidad, ni al plan austral, ni al plan real, que sí fueron planes de estabilización concretos, sino que nos tenemos que remontar a 1960, Álvaro Alzugaray y Arturo Frondizi, que eran los programas de ajuste, 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 y que el tiempo estabilice. La experiencia nos dice que son más costosos. Obviamente, si vos tenés ajuste fiscal, ajuste monetario y dominás el mercado cambiario, la tasa de inflación algún día va a bajar. Entonces, la calidad del programa requiere saber, cuando la inflación baje, con qué nivel de actividad, muy recesivo, reactivante, con qué poder adquisitivo del salario, con qué tipo de cambio, con qué consistencia política. Bueno, eso es lo que todavía hoy no está claro. Entramos a esta segunda etapa de transición, camino al pacto de mayo que anunció el presidente, a lo que salga del Congreso en abril o mayo, y obviamente a lo que pasa en política económica, donde más de lo mismo no sería bueno. Ahora bien, en este plano, vos decías recién, todo el plan fue dentro de lo esperado. ¿Qué ves en la reacción del resto de los actores? Sobre todo, ¿qué ves en la reacción de la calle? ¿Y qué ves para el futuro de este plan, de seguir con el ajuste, lo que hizo hasta ahora en materia política el gobierno de Milei, el vínculo con el Congreso, gobernadores, etcétera? Yo separaría la calle, la política y las empresas. La gente sorprendentemente, digamos, como que está tolerando esta situación, porque, a ver, no hay manifestaciones sociales todos los días, no hay 1 millón de jubilados en la calle, empezaron las clases, o sea, la gente está expectante o resignada, usá la palabra que vos quieras. La política tiene que mostrar en abril, mayo, y cuando digo la política es oficialismo, Congreso, gobernadores, hasta justicia, que se logra un acuerdo con forceps, como sea, para que ley ómnibus algo salga. Tiene que haber algo que muestre que el país está queriendo salir de esta emergencia. En el sector empresario hay mucha preocupación porque la recesión es muy fuerte. Esta es la recesión más fuerte que tenemos desde 2009. Es una recesión exageradamente fuerte. Es cierto, había algunas actividades artificialmente sobreexpandidas, pero vos tenés una caída del consumo en actividades industriales, en comercio, en transporte, en turismo, en las actividades que miden la sensación térmica de la calle muy fuerte. ¿Te sorprende la actitud de cada uno de estos tres sectores, de la calle, del sistema político y de los empresarios? ¿Te sorprende? Déjame que te profundice la pregunta, que los empresarios sigan apoyando a pesar de la enorme recesión que tienen, que la calle no reaccione de la manera que a lo mejor hubiera sido imaginable con mayor resistencia, y que el sistema político todavía no se haya podido poner de acuerdo en un sistema de acuerdos mínimos. Sorprender en términos de lo que esperaba, el primero sí, porque cuando nosotros estábamos trabajando el año pasado le prestábamos muchísima atención a todas estas cosas. ¿Sabés las veces que discutimos qué impacto podía tener llevar el boleto de colectivo a 300 pesos? Nos daba pánico. Y sin embargo, pasó, qué sé yo, pasó, viste, la vida pasa. Así que la gente está mostrando o una resignación o una madurez más fuerte de la que esperábamos. Lo de la política, y cuando digo política me refiero a los dos lados, a la oposición y al oficialismo, lamentablemente es muy pobre cómo se manejan las cosas, es muy pobre la manera de negociar, de consensuar. Acá lo que ha pasado en el verano con estos temas ha sido de pobrísima calidad institucional. Y los empresarios es la historia de siempre uno tenés que diferenciar lo que se dice públicamente de lo que se dice en privado. Obviamente el apoyo público ha sido histórico, pero uno quiere ver más que lo que dicen, lo que hacen, y lo que hacen es estar expectantes. Clarísimo, Rodolfo, como siempre. Muchísimas gracias, y te endulzamos un poco el oído con el quinto concierto de Brandenburgo. Muy buenas, felices. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. Acabamos de hablar con el economista Rodolfo Santangelo.